Buenas, mi nombre es Hilda Medrano. Yo les voy a hablar sobre los derechos humanos y los deberes. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. La Declaración Universal de los derechos humanos tienen una historia muy larga y compleja que se remontan a diversas tradiciones y periodos históricos. Su evolución ha sido influenciada por la combinación de factores filosóficos, religiosos, culturales y políticos a lo largo del tiempo. Aunque el concepto moderno de derechos humanos se consolidó en los siglos XVIII-XIX, su evolución es compleja y multifacética. Los conceptos que se asemejan a los derechos humanos pueden rastrearse hasta la civilización antigua como la griega y la romana. Entre ellos teníamos los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles que discutieron temas relacionados con la justicia, la igualdad y la dignidad humana, sentando bases para ideas posteriores sobre lo que es derechos individuales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió crear una Carta de Derechos que afirman los valores que respetan la vida de todos los seres humanos. El armado de dicha carta fue confiado a un comité internacional dirigido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. Esta declaración celebró como una idea común para todos los pueblos y naciones. Para que estos derechos sean respetados, es importante que cada Estado reconozca por medio de su constitución. Honduras se ha comprometido a cumplir estos derechos y ha firmado diferentes convenios para asegurar que se respeten. Es por esto que se denomina el Estado de Derecho. Algunos de los derechos establecidos son, según el artículo 1, los seres humanos nacen libres e iguales, con los mismos derechos y los mismos deberes, ser tratados y tratar a los demás siempre con respeto. El artículo 2, todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados por esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otro índole, origen, nacionalidad o social, posición económica, nacimiento de cualquier otra condición. El artículo 3 nos menciona, toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. El artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibido de todas sus formas. Los recursos de protección. Las principales herramientas legales que se utilizan para la protección y la defensa de los derechos son los recursos de amparo y los recursos de protección. Además de estas herramientas jurídicas, en caso de que se transgrediese algún derecho, en Chile las personas pueden recurrir a organismos como instituciones nacionales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y organismos de Estados Americanos. Todas las personas tenemos derechos y deberes. Según los derechos que tenemos como personas van ligados a ciertos deberes que tenemos para cumplir y así se logra lo que es un bien común. Tenemos deberes que son las responsabilidades que tenemos como individuo, como comunidad y como Estado. Según los derechos humanos, en su reglamento nos da el artículo 1 que nos dice que todos nacemos libres e iguales. El artículo 2, ser libres de discriminación. El artículo 3 nos habla de los derechos de la vida, a la vida. El artículo 4 nos habla del ser libre de la esclavitud. El artículo 5, ser libres de la tortura. El artículo 6 es el derecho a ser reconocido como persona ante la ley. El artículo 7, el derecho a la igualdad ante la ley. El artículo 8 es el a la reparación. El artículo 9, ser libre de detención arbitraria. El artículo 10 nos habla de derechos a juicios justos. El artículo 11, presunción de inocencia y crímenes internacionales. El artículo 12, el derecho a la privacidad. El artículo 13, derecho a la libertad de movimiento. Artículo 14, derecho de asilo. Así como el artículo 15, que es el derecho a la nacionalidad, el artículo 16, derecho al matrimonio y a fundar una familia, el artículo 17, el derecho a la propiedad, el artículo 18 nos habla de la libertad de religión o de conciencia, el artículo 19, libertad de opinión y expresión, artículo 20, la libertad de reunión y asociación, y el artículo 21,
cursos sobre democracia y así nos van hablando los artículos. Como dato interesante tenemos sobre que los derechos humanos universales, el verdadero modelo de los derechos humanos universales es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, realizados en Francia durante la Revolución Civil en 1789. Sin embargo, está excluida a los esclavos y a las mujeres. Esto es todo de mi parte sobre los derechos humanos. Gracias.